Muy bien, pues bueno chicos, bienvenidos a los coloquios de Mimir, un espacio en donde Lalo y yo hablamos de temas relacionados con las artes marciales y todo el mundo está invitado y puedes participar, preguntar qué tiene que ver con el tema y refutarnos ideas, contarnos tu experiencia, lo que sea. Sale. Entonces me tocaba bien el tema, ¿verdad? Me tocaba bien el tema. Sí, se me cae. Buscando tema, me topé con algo bien interesante, preguntando en foros y así. El tema me lo dieron ustedes. De hecho, si quieren, en un futuro, si quieren que hablemos de un tema en particular, mándenos su propuesta. Y Porque es interesante. Sí, claro. ¿Qué piensan de las cafeteras? No me gusta. No, mira. No, temas interesantes. Por lo general, más bien preferencialmente que tengan que ver con las artes marciales. O con un aspecto de vida en el que tengan que ver la actitud marcial. Así es. Entonces, este tema me gustó mucho porque en su momento me lo pregunté yo y muchas veces me lo han preguntado. ¿Qué es el amor? Y entonces... Ya me voy. Y entonces, la pregunta que le traigo a Lalo el día de hoy es... Acuérdate de dictar esto. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas más bien? ¿O cuál es tu opinión? Creo que es mejor dicho. ¿Cuál es tu opinión sobre el motivo por el que una persona entra a un arte marcial? No estoy incluyendo a los niños, porque los niños van a un arte marcial porque el papá los lleva, o la mamá. Pero ¿por qué un adulto? ¿Por qué tú estás interesado en este contenido? ¿Por qué tú entras a las artes marciales? ¿Qué es lo que lleva a alguien a entrar a las artes marciales? No es tan polémico. En mi caso sí. ¿Ah? A ver, te estoy pensando cómo se quiere responder. Pues esto fue todo. Nosotros tenemos la carrera y ustedes también. Bueno, les voy a hablar muy ambiguamente. Sí, voy a hablar sobre mí, pues por ejemplo, mi caso no siento que sea muy especial, sino que tuvo un inicio bastante común y luego de ahí todo fue debrayando a una oscura pesadilla que me llevó a una espiral de todo este tipo. Entonces, yo vivía al sur de la ciudad y me acuerdo que mi mamá me metió al karate. Y fue pero igual yo tenía como 4 años. Entonces, porque, pues eso, o sea, yo soy el mayor de 3 hermanos, entonces mi mamá tenía que cuidar a mis 2 hermanos y yo era dinamita, o sea, no tenía TDA ni nada así, autismo progresivo, pero sí tenía muchísima energía. Mi hermano era muy calmado, pero cuando yo lo picaba se alteraba, y mi hermana sí tenía también mucha energía. Entonces éramos 3 haciendo mucha destrucción en la casa. Entonces la solución de mi mamá fue: pues ya sé, pues esta clase duró 2 horas, llevo al morro que se canse y regrese. Y entonces luego salió contraproducente porque ahora yo era un niño que hacía karate con sus hermanos. Entonces hay una historia que me divierte mucho, que yo no tengo el recuerdo bien, pero mi mamá y todos juran que sí, porque yo tenía como 4 años ya, pues se llevaba como curiosidad. Y que un día mis primitas de Reynosa fueron a la casa a hacer cosas, y de la casa el mercado estaba como a 3 minutos caminando, o sea, estaba muy cerquita. Esa casa en la que yo vivía, los que saben de aquí de la ciudad, yo vivía en Villacuapa, ahí por donde estaba antes el Soriana, y el mercado pues es el de Villacuapa, entonces literalmente son como 3 cuadras caminando, o sea, estaba muy cerquita. Entonces mi mamá nos dejó en la casa, y ella se fue al mercado.
Entonces mi mamá dice que desde una cuadra antes oía los gritos y que estaba ¡ah! ¡ah! Mis primas y mis hermanos ¡Policía! y que dice mi mamá que entonces agarró el turbo y abrió las 15,000 chapas que había en esa casa y que yo tenía a todos contra la pared y que yo estaba ¡ah! pero sin hacer fuerza, nada más así como ese karate, tu mano. Y que mis primas estaban de ¡ah! ¡ah! Y mis hermanas de ¡ah! ¡ah! Y yo así de ¡uy! Pero hacía todos. O sea, y que dice que mis primas, tampoco me acuerdo mucho de eso porque ya son un poquito mayores, que mi mamá se fue, o sea, mi mamá tardó como 20 minutos al mercado. Entonces que mi mamá se fue y a los 3 minutos yo ya había movido a todos a no se muevan, y entonces que pasaron aproximadamente 15 minutos gritando. Pero pues a mi mamá le jalaba porque mantenía segura la casa, controlaba a mis primos, me cansaba, a mí me gustaba mucho. Entonces, pues era un parote para mi mamá. Pero pues es eso, o sea, yo descubrí que me gustaba y me gustó. Ya luego empecé a ver artes marciales más moviditos y me gustaron mucho más. Pero así como que la entrada de mi acercamiento fue eso. Y ya luego, pues a mí ya me tocó buscarme la vida y hacer mis cosas. Y la cosa es que a donde nos mudábamos, yo siempre buscaba un lugar para hacer artes marciales. Y ya que toqué el wushu y el kung fu, pues ya valió, porque siempre buscaba un lugar donde hicieran kung fu, donde hicieran wushu del bueno. Y si no, pues algo que fuera más así. O sea, ya no volví a tocar. De karate sí estuve unos años, pero igual luego de eso ya no lo volví a tocar. Igual me gusta y lo respeto mucho ese estilo, pero a mí me gustan más cosas que tienen mucha más explosión, más movimiento, más, por ejemplo, armas, cosas así. Entonces era como que lo que siempre buscaba. Y pues es eso, o sea, desde que yo ya me empecé a ganar la vida solo, siempre he buscado un lugar donde practicar y hacerlo y moverlo. Y ahora sí que esos fueron mis dos acercamientos. El primero, el que fue por una situación fortuita que mi mamá requirió, y el segundo, pues ahora sí que ya que fue mi elección, pues es que es eso, o sea, yo ya tenía ese estilo y ya, o sea, eso era como que parte de mi estilo de vida. Entonces era donde nos mudáramos, yo decía, ok, aquí donde hay una escuela que me quede cerca, y si no, siempre buscaba la mejor en plan calidad-precio, ¿sí? Entonces era, ¿dónde está la mejor institución que yo puedo pagar? Y pues sobre eso, yo sobre eso guié varias veces donde rentaba. O sea, yo me mudaba de ciudad y era de, pues esta escuela está chida, pues ni pex, o sea, voy a buscar una casa por ahí. Sus primos metían un escrito. Cada vez que llegaban a la casa metían un escrito para... ¡Vete, por favor, vete! Oigan, los que nos están viendo también nos pueden escribir, me gustaría que nos escribieran por qué ustedes entraron a las artes marciales. ¿Por qué tú elegiste un arte marcial? ¿Por qué no elegiste básquetbol? ¿Por qué no elegiste fútbol? Yo lo odio. Pero ¿por qué no elegiste fútbol? ¿Por qué no elegiste boliche, ajedrez? ¿Por qué artes marciales? ¿Por qué elegiste artes marciales? Y games, ¿por qué no juegas Dota? Malditas nuevas generaciones. Ya sé. Entonces, para los padres de familia que nos ven, ¿tú crees que sea bueno darle a un psicópata un cuchillo? Que metan a sus hijos a un arte Denle marcial. supervisión a sus hijos, cuídenlos. A mí porque nadie me respondió, pero donde mi prima me hubiera dicho algo putazo. ¿Y cómo se lo explican a mi tía? Mi tía es médico, se va a enojar. Hay niños de repente muy hiperactivos. Yo creo que sí les ayuda un arte marcial, porque siempre hay un aspecto disciplinario y divertido dentro de las artes marciales. Entonces, si sus hijos son como Lalo, nomás cuídenlos. Ay, no le dejen cosas filosas al alcance. No le den la espalda mucho tiempo. Si de repente no oyen nada, al tiro porque los está viendo. Porque en mi caso, yo entré a las artes marciales porque mi abuelito, que en paz descanse, mi abuelito era judoka, era maestro de judo. Y yo crecí con historias, pues la verdad, muy bélicas de mi abuelito. Y pues me encantaban, ¿no? O sea, yo de grande quería ser como él. Y también tengo un tío, no creo que vea estos videos, pero si ves estos videos, tío, te mando un abrazo, mi tío Rogelio, que él es maestro de Shotokan.
Y bueno, también crecí con sus historias y jugando con él. O sea, él siendo un maestro de karate, tenía un juego que se los voy a contar. En el karate, igual que en el kung fu, hay posturas con las manos. Entonces hay una garra que hacen en el karate, en donde las falanges están bien pegaditas a las manos y pegan. No sé si pegan con la parte baja de la palma, pero pegan. Entonces mi tío a ese juego le llamaba garra jaguar. Y nos daba en las nalgas un super golpe que dolía cañón, pero lamento decirte que no violencia. no, el juego era que él era un jaguar y se quedaba dormido, y entre mis hermanos, mis primos y yo nos acercábamos y como que despertábamos al jaguar. Él despertaba y nos correteaba, y si te daba una garra jaguar, pues bueno, dolía, y dolía bien. Sigue sonando a que tu tío es un lado que ya creció, pero no le echaron un antojito. Bueno, una vez me sacó sangre de la nariz porque me abrazó muy fuerte. Entonces, me abrazó así bien fuerte y yo estaba ahogándome y le hacía así de ya. Y cuando me soltó, tenía sangre en mi nariz. Pero bueno, yo crecí así, y yo crecí deseando practicar siempre un arte marcial. Y mi primera oportunidad formal se me dio justamente en la primaria. Y para mí era como un mundo de superhéroes. O sea, de verdad, si tienes hijos, yo creo que un arte marcial es la opción siempre. Porque mientras tú lo ves como tal vez un gasto, que espero que no, o algo que quieres hacer porque siempre tuviste muchas ganas, para un niño puede ser una ilusión muy grande. Entonces, para mí eso era. O sea, para mí era una super ilusión poder hacer un arte marcial. La primera arte marcial que yo hice fue taekwondo, formalmente. Taekwondo, el maestro de taekwondo era mi... Iba a entrenamientos de taijutsu clandestino. O sea, a los 4 años, en la calle. Nos poníamos lunetas en los nudillos. El maestro de taekwondo era el de educación física, pero no le daba taekwondo a nadie más que a los de quinto y sexto. Entonces yo siempre fui un niño muy latoso. La verdad no me arrepiento de nada, pero creo que le di muchos dolores de cabeza a mis papás. Pues para ellos una solución fue: y si lo metemos un arte marcial para que se calme, que le peguen otros niños en vez de nosotros. Es que si te pegan tus papás ya es violencia, pero si te pegan otros niños, son cosas de niños. Tus papás nada en la cabeza con una bolsa de un calcetín lleno de monedas. Con le das, chavo. Entonces mis papás me hablaron con la directora, o no sé si la directora habló con mis papás. Yo era un niño problema. Entonces hablaron la directora y mis papás para que me pudieran meter a las clases de taekwondo. Y para mí era como secreto, porque llegaba un niño y siempre decía en el salón: ¿puedes salir, Arturo? Le hablo a la directora. Y siempre era de: ¿qué hiciste, no? Y yo ya sabía que tenía mi clase de taekwondo. Y entonces la maestra Conchita, ya me acordé de su nombre. Gracias, maestra Conchita. Y la directora: la primera regla del club de taekwondo es que nadie va del club de taekwondo. La segunda regla de taekwondo es que nadie va del club de taekwondo. La tercera regla es: si es tu primer día vas a pelear. La cuarta regla: ni corbatas ni zapatos. Quinta regla: solo 1 o 2 personas por encuentro. Esto es una película donde sale Juan Oliver Pino. No. Cállate, niño. Fumando su cigarro. ¿Puedes ir al baño? Esa es la 14ª regla. Y sí, o sea, la maestra Conchita, me acuerdo que me regaló mi peto. Y entonces vivía yo en el Estado de México. Y entonces, pues yo ya me iba a mis clases clandestinamente. Y sí, justamente yo tenía prohibido decirle a mis compañeros que yo hacía taekwondo, porque el maestro solo aceptaba a quintos y sextos. Entonces, pues yo estaba bien chiquito, estaba en segundo de primaria, y yo empecé con taekwondo. Y para mí, el simple hecho de ponerme mi dobok era la onda. O sea, yo me sentí un superhéroe, me sentía invencible. Entonces, yo creo que un niño no puede perderse de esa vida deportiva, en donde se pone su jersey de básquetbol, donde se pone, no sé qué se pongan los voleibolistas, su karategi. Claro. O sea, yo creo que eso no se debe de perder ningún niño. De verdad, si eres papá, déjalos hacer deporte, déjalos que se ensucien, que se caigan, déjalos que lloren. No los encierres en la casa y pretendas que sean niños tranquilos. Pues eso no va a pasar. Pero para mí fue súper cool. Yo pienso un poquito diferente. Okay. Para mí,
pues, por ejemplo, yo creo que un niño debe de tener rutina, hobbies y rollos suyos de que se autoconozcan. Entonces, por ejemplo, yo como papá le recomendaría a otros papás mover el arte marcial al área de rutina en vez de al área de hobbies, porque muchas veces, bueno, es que es eso, a muchos niños, pese a que les hace ilusión, es que tú les das dobles a niños, y hay otros niños a los que no les hace nada de ilusión, Sí. sobre todo actualmente. O sea, yo me acuerdo que, es que no tiene mucho, hace 10 años que yo daba clases a niños, eran muchísimo más receptivos a la onda de las artes marciales que ahorita, porque ahorita están luchando contra el Fortnite, con el Five Nights at Freddy, con un montón de cosas que en primera hay muchas cosas que los niños no deberían de tener acceso, y en segunda son lastres en muchos aspectos porque no saben gestionárselo. Sí, papás, GTA no es un juego para niños. Ajá. Por cierto. Hay un montón de cosas así. Entonces, yo es eso. O sea, por ejemplo, mi plan es: tengo un niño, muy bien. Escuela, trabajo en casa de que ayuden las labores del hogar y todo. Y su kung fu, son obligatorios. Pero va implementado en la rutina. Algo se está riendo porque no tiene disciplina para con su mano. Tiró el agua en su laptop. Muy bien. Y yo le permitiría que aparte de eso tenga actividades, porque que tenga actividades y deportes y juegos en su área de hobbies. Entonces es eso. Yo les recomendaría que si van a meter a un niño a un arte marcial, lo metan en primera en una institución que esté preparada para trabajar con niños, porque hay muchas escuelas, Patito, que encargan a cualquiera, o no escuelas Patito, sino escuelas que tienen un buen sistema, pero que no se aplica a niños, porque muchas veces se comete ese error de pensar que como tú le enseñas a los grandes, le puedes enseñar a los niños, y no, necesitas cambiarte el chip completamente para poder adaptarlo y hacerlo, además de más lúdico, que sea mucho menos pesado. Entonces, si el instructor no tiene esa preparación, para el niño va a ser súper tediosa la clase, y si el instructor no tiene paciencia o tolerancia, va a ser más pesada la clase para el niño. Entonces, busquen una escuela donde sepan cómo tratar a los niños sin que, pues es que es eso, adaptar el sistema, o sea, que no sean totalmente complacientes ni totalmente que el niño haga lo que quiera o que no entrene, sino que sepan cómo llevarlos, porque es eso, es una parte más de la educación. Entonces yo metería las artes marciales al nivel de escuela. O sea, yo vería el dojo, el lugar de entrenamiento o el así, como una extensión de la escuela. Así como haces primaria, secundaria, prepa, eso es parte de tu rutina, morro. Y lo vas a hacer quieras o no, porque es bueno para ti. Y ya luego, si quieres hacer básquetbol, voleibol, jugar videojuegos o lo que sea, pues estaría chido. En portugués. Ok. Muy bien, chicos. Pero, ¿qué le lleva a un adulto a practicar artes marciales? ¿Tú qué crees que le lleva a un adulto? No se rían de que tiré suero en mi computadora. Sigue funcionando. Hace rato decía que se bloqueó, pero sigue funcionando. Muy bien. Yo creo que esa es una situación diferente hasta cierto punto. Ok. Porque si lo ven desde este punto de vista, los adultos son niños que crecieron. Y muchas veces las cosas no cambian. Entonces, hay adultos, a mí me ha tocado conocer, que conocen las artes marciales y las respetan, pero no las harían. Y me han tocado adultos que aborrecen las artes marciales. En plan de, güey, ¿para qué haces eso? O sea, lo ven desde un punto de vista, para mi gusto, muy cerrado. A mí me ha tocado en situaciones que es gente que conoce a un artista marcial y que lo desprecia automáticamente, pero es por una cuestión de, es que es un salvaje, es que para qué, o sea, estamos en el siglo XXI, ya no es necesario aprender artes de combate. Bueno, ni siquiera son artes de combate para ellos, son en plan de a tirar golpes, o sea, para qué si puedes hablar, para qué si así, y es de... Ok, y es que eso lo respeto, pero
curiosamente toda esa gente que me ha tocado que son así, miden 1,40 y tantos, tienen una posición, un estrato social súper cañoncísimo, y pues es que en ellos tiene sentido. Pero la cosa es que, por ejemplo, si te vas a lugares como donde yo vivo, o si tienes infancias como la que yo tuve más o menos, adolescencias, si te vas a cualquier zona del norte que no sea de esas súper privilegiadas, si te vas en general a cualquier zona de México que no sea un foco rojo, sino que ya es un foco un poquito más coloradito que... Ya no hay foco, se lo robaron. Sí. Pues es que sabes que hay situaciones así, o sea, hay un montón de veces... Yo soy muy creyente de que todo se puede arreglar hablando, pero es que hay veces en que la gente no te va a dar chance de hablar y ya. O sea, que vas a ver que viene el Kevin con sus amigos y vas a decir, pues no se ven razonables, o sea, permíteme. Sí, o sea, no les puedo poner actitud de, bueno, vamos a dialogar, quitándose la playera. Vamos a dialogar de una manera en la que dos podemos llegar a un convenio en el que las dos partes resultantes de esto salgan beneficiadas. ¿Tu cuchillo es filetero o es para rebanar vegetales? O sea, hay un montón de situaciones así. Entonces, esa gente que desprecia las artes marciales porque las ve como inútiles, pues es que lo entiendo en su contexto, pero pues es que literalmente es menos del 1% de la población la que puede estar en ese contexto. Entonces, pues, caes los hijos y si no te gusta y lo criticas por eso, pues es que hay un montón de situaciones en las que las puedes necesitar, porque esa es la cosa. Las artes marciales no son para utilizarse, pero ayuda un montón tener esa capacidad. Claro. O sea, hay una frase que dice, la gente mala con facilidad para la violencia solo puede ser vencida por la gente buena con facilidad para la violencia. Interesante. Porque es que es verdad, o sea, si tú eres el pacifista más chido de todo el mundo mundial y vas a enfrentarte a alguien que sabes que pelea y que sabes que ni siquiera pelea limpio, o sea, alguien que ni siquiera es de artes marciales, sino que es violento por su naturaleza violenta, pues te van a dar una pela. O sea, claro. Porque es eso, hay un montón de situaciones en las que no se te permite negociar. No, pues es que hay policía, no, pues es que hay jueces, no, pues es que hay así. Sí, pero si te agarran en un callejón, ya valiste. O sea, si vives en Ecatepec, a todos son callejones, o sea, tu casa son callejones, o sea, sí. Entonces, pues es eso, o sea, por ejemplo, para mi casa siento que tienes la alternativa de que puedes huir a circuito y ya que los atropellen a los dos, pero por ejemplo, no sé si te acuerdas para la casa de Miguel. Ajá. O sea, que son calles así. Ajá. Entonces, por ejemplo, tú visualízate siendo Miguel corriendo, porque además está de subida. Ajá, Pero sí, ya sí, le valiste sí. madres, o sea, Sí, no sí. hay manera en la que salgas bien, y más si te están, porque es eso, normalmente esa gente no opera de a uno, sino que mínimo son dos y hay uno aquí y otro acá, o sea, ellos, es que es eso, ese es su business. Ellos, o sea, estoy consciente de que no es un trabajo, no mames. O sea, quitarle sus cosas a la gente no es un trabajo. Pero es que hay veces en que ni siquiera es para quitarle tus cosas. Es gente que está defendiendo su territorio. Y esta gente de la que les hablan dice, o sea, pero es que, ¿cómo tienen territorios que son animales? Sí. Sí, te guste o no, no todos estamos tan evolucionados porque no tenemos ese potencial. Bueno, o sea, tenemos este potencial, pero no tenemos esa facilidad. ¿Por qué? Porque hay un montón de situaciones en las que la gente vive en estados marginales, en donde no tienes un estatus socioeconómico para demostrar tu nivel, entonces lo hacen por medio de la violencia. Métete a estudiar un poquito de sociología, en base a eso se desarrollan las tribus que actualmente actúan como bandas. O sea, es eso, muchas veces ni siquiera es por delincuencia, sino es en plan para defender un territorio, para que los navajeros de allá no se metan con los de acá. Entonces, si tú no eres del barrio, pues te van a navajear porque no saben quién eres, morro. Y ya, o sea, no, es que es eso, muchas veces ni siquiera es con un afán de robarte, el robo sale en plan pues se dio. O sea, pero no era con la intención de robarte desde el principio, sino es que este morro viene de afuera, yo no sé quién es, puede estar invadiendo territorio, como sabes que no va a tapar tus pintas, y pues vamos a atacarlo. O sea, hay un montón de situaciones que se dan así, porque a mí me ha tocado casos en los que ya iba a empezar la pelea y alguien dice, ¿tú no vives acá? Y yo de sí. Ah, no, pensamos que eras de afuera. Y yo, está bueno. O sea, pero era como de eso, o sea, no era con esa intención de te vamos a quitar tus cosas y así. O sea, sí, también pasa mucho eso.
pero es eso, o sea, ellos se mantienen en un estado más primitivo porque es su manera de generar jerarquías y generar una posición de orgullo, de estoy haciendo algo. Entonces, esos detractores de es que son animales, eso no es necesario así. Pues sí, o sea, es que se mantiene en un estado primitivo, no todos tenemos la capacidad de tener ese poder adquisitivo y decirle o sea, es que es eso, muchas veces ni siquiera se da la oportunidad de hablar porque no hay la necesidad. Y todavía están todas las situaciones del asalto y de cosas así. Entonces, regresando a tu pregunta, sí. Yo creo que voy a tirar un cálculo a lo tío, así en plan de mal informado y todo, pero yo creo que el 80%, es mucho, yo creo que el 70% de la gente que se mete a las artes marciales siendo adultos es para sentirse más seguro, más en control de su cuerpo por si lo llegara a necesitar, como el método de defensa, y creo que el otro 30% lo mete nada más por ser fit y por estar, está chido. O sea, okay, que les han dado muy buena recomendación del Kung Fu, del Wushu, del Taekwondo y así, y se meten. Ahora, hay algunas personas que suena gracioso, pero es verdad, que ocupan el arte marcial para ligar o que ocupan el arte marcial para farolear, que ya hacen un arte marcial. O sea, ahí tienes a este vato que se metió al Krav Maga y ya anda faroleando que él hace Krav Maga. Cuidado, chicas. Se empieza a vestir con ropa táctica y muchas playeras tácticas, pero así. Exactamente. Ajá. En particularidad, por lo general están un poco bofitos, un poco gorditos. Y bueno, se hacen un arte marcial como Wing Chun, se sabe muy bien que así. No estoy hablando de los bichunteros, cuidado, yo respeto mucho a los maestros de Estamos hablando de los faroles de cualquier tipo. Sí, estamos hablando de los faroles en cualquier arte marcial. ¿Qué opinas de esa gente que se inscribe en las artes marciales porque quiere farolear? Que lo que les pase se lo merecen. Fin. Sí, o sea, pues es que si te dan la pela de tu vida, bien. O sea, porque es eso. Si te va muy bien y resultas ligar con eso, bien. O sea, tu plan funcionó. O sea, ¿sabes? O sea, porque si te fijas, son esa gente que se tira para atrás en los tiros. O sea, esa misma gente de, güey, podemos hablar, podemos así, o sea, pero pues es eso, o sea, es que te está cantando un tiro, o sea, ya preparó toda la situación para que esto sea un tiro, porque en ningún momento echó para atrás, en ningún momento o sea, y ya estás ahí, en plan de, pues vamos, inclusive tú en forma, me prendí porque es que yo soy el otro morro psicópata. O sea, entonces ya estoy en actitud marcial de, muy bien, vamos a pelear, o sea, no hay ningún problema, yo lo veo como un sparring, o sea, no va a ser a muerte. Sí, claro, pues vamos a comparar técnicas ahora sí, y vamos a compararnos sobre todo entre nosotros, ¿no? Y el otro morro de, ¿cómo va? Este morro quiere pelear, entonces, pues es que a ti se te está calentando el hocico hablando nada más de así. Entonces, pues vamos a ver cómo lo haces. O sea, y todavía, o sea, yo lo veo, de las veces que me han tocado, que no han sido pocas, que es hasta una manera de pedir ayuda, de, véanlo, pero eso dice en sus brazos, en plan de, que tonto, pero su actitud interior dice, güey, por favor, voy a ser golpeado. Alguien llama a la policía. solo sé hacer esto. Entonces, yo creo que eso, todo lo que les pase, se lo merecen. Okay. Entonces, si tú eres de esa gente que se metió en un arte marcial porque le pareció una manera interesante de conocer gente, nada más. Yo creo que sí, haz otras cosas, hazlo bien. Hay un montón de cosas que te pueden dar ese reconocimiento más fácil, que sobre todo son más baratas. Hay menos golpes así. Porque es eso, o sea, la gente hocicona salta luego porque se nota. O sea, a mí me ha tocado rechazar tiros porque sé que son tiros en los que sé que no voy a ganar nada. Pues no sé si te acuerdas, esta vez estábamos en la alberca y le daba un güey con Mona y quería rifarse un tiro conmigo de práctica. Y yo pensé, no, o sea, pero sin echarme para atrás ni nada, porque es que no hay nada que yo gane ahí. O sea, porque, ok, le voy a dar la madriza de su vida. Y luego, o sea, yo me voy a sentir mal porque... Luego vamos a hacer un monoso del área de entrenamiento. O si se pone serio y yo tengo que actuar más violentamente,
Siguiente actividad, ¿qué saco de gano? monoso. Ajá, o sea, ¿qué gano? O sea, porque la gente que estaba ahí alrededor también, o sea, porque que ellos me vieran pegarle un monoso, pues era como que sexy, ¿no? Pero que la gente alrededor me viera pegarle un monoso hubiera sido como, o sea, ¿cómo iba a hablar eso de nosotros? Ajá, sí. Ok, en el peor de los casos, me pega a mí y no sale chido. O sea, igual no hay nada que ganar. Entonces, porque es eso, o sea, tú veías su mirada desenfocada, tú veías que traía la mona todavía así, o sea, era de, nada más se quitaba la mona para hablar, y era en plan de, o sea, no hay nada que puedas ganar ahí. Ese tipo de veces cuando alguien se echa para atrás, lo entiendo, porque no hay nada de los dos que vaya a salir chido. O sea, el monoso, aunque todo le salga súper bien, no se va a acordar. Entonces, realmente, ¿qué ganancia hay? Pero esa gente que anda de hocicona diciendo, no, sí, me la pelan todos y así, y luego de, ¿cómo ven el chavo que quiere Todo pelear? violento. Ajá, todo violento. Ajá, Todo lo que es violento. eso, o sea, tú eres el violento, pero es en plan de, pues es que estás aprendiendo artes bélicas, güey, o sea, Sí, claro. no, es que esto ni siquiera es con violencia, pues vamos a hacer un sparring para ver cómo andamos. Entonces yo creo que esa gente, todo lo que les pase, se lo merecen. Sí, yo también lo creo. ¿Y qué opinas de las personas que entraron al arte marcial, adultos, por fantasía? No sé si te ha tocado, Sí, a mí me ha tocado elegidos. mucho. Ni siquiera me refería a ellos, pero buen tema. Yo me refiero a los que llegan y te dicen, es que yo cuando tenía tu edad, yo veía a David Carradine haciendo Kung Fu y siempre quise hacer Kung Fu. O a los que crecieron con Bruce Lee y yo siempre veía las películas de Bruce Lee y apenas ahorita tengo la oportunidad de meterme a Kung Fu. Es que yo veía a Jackie Chan, a todos estos artistas marciales famosos y se meten en un arte marcial. ¿Sobre ellos qué opinas? Está bien. Yo creo que ellos, es que también depende, es que estos dos grupos, el que acabas de mencionar anteriormente y Sí. están muy unidos. O sea, son como que una divergente. Se meten, para mi gusto, por exactamente el mismo motivo, que es para generar una fantasía, Ajá. pero los faroles salen por la tangente porque no entrenan tanto, no le meten tanto y nada más son inmamables, no es una palabra que puede decir YouTube. Pues esa gente que nadie los traga. O sea que, porque es eso, o sea, la gente que ha convivido conmigo en la vida real saben que yo no hablo de artes marciales si no me están preguntando. Y estos cuates que se van a la que se van a la al farol, son de esos cuates de que mencionas un arte marcial y hablan, mencionas el deporte y hablan de su arte marcial, Sí, claro. mencionas el ejercicio y hablan del arte marcial, mencionas algo que viste en la tele y hablan del arte marcial, mencionas el clima y hablan del arte marcial. O sea que realmente no hay algo que no les detone ese tema, porque es de lo que quieren presumir y jactarse y hablar y así, y es de, chido, pero es eso. Y igual, entra por ese mismo motivo, pero se van al rubro del entrenamiento bien y te das cuenta que son gente que lo da todo, porque ya lleva un objetivo de lo que quiere. O sea, la diferencia, yo creo, es el objetivo que tienen. O sea, entran por lo mismo, por ese crear una fantasía, pero su objetivo final es estos vatos vivir en esa fantasía ya de forma profunda, y estos morros es explotar esa fantasía sin obligatoriamente la necesidad de trabajo. Entonces yo creo que es el mismo grupo, pero la subdivisión serían esos dos, y de esto, el de farol es como de, ay, qué asco. Sí. Y del otro es de, yo creo que esa es una excelente materia prima como instructor para trabajar. Sí. Muy bien. ¿Da tiempo de otra pregunta o ya está ahí? ¿Sí quieres darle? Ok, la última que me llama mucho la atención. Estamos hablando de los motivos que te llevan a hacer un arte marcial. Al fin y al cabo, yo creo que la mayoría de las personas que entran en un arte marcial es porque quiere cubrir de cierta manera una inseguridad, ya sea física, ya sea deportiva, ya sea ¿cómo se dice? En cuestión de personalidad, no sé, pero siempre creo que hay un vacío que se quiere llenar con las artes marciales. Pero ¿qué pasa los que entraron al arte marcial por un poder falso? O sea, ya hablamos de los es que no sé qué adjetivo darles, pero de los faroles. Ya hablamos de
de los fantasiosos. Y ahora, ¿qué pasa de los que tienen un poquito de habilidad? Y con ese poquito de habilidad ya sienten, que creo que va muy parecido a los anteriores, pero ya sienten que son expertos y que en clase se creen con el derecho de corregirte. ¿De ellos qué piensas? No sé si me estoy explicando bien. Sí, de los elegidos. Ajá, sí, ahora sí esos son los elegidos. O sea, los que tienen 2 meses, entras tú como nuevo y te dicen, ¿sabes qué te recomiendo? Que ahorita que estés poniendo tu guardia, lleves el puño más atrás. Aquí, enfrente O sea, de llévalo la aquí. cualquier cosa puedes oler mejor o llamar por ayuda. ¿Me entiendes, güey? ¿Por qué no se te quedó sorpresa? Entonces, a mí también. ¿De ellos qué opinas? Sí, bueno, primero vamos a aclarar el término elegido. Ese es un término que se popularizó cuando estaba dando clase en la uni. Una vez estaba dando una explicación. Estaba estudiando, bueno, acababa de entrar a la licenciatura en deportes de alto rendimiento y había una morra que me cae bien, que se nos quedó viendo a mí y a mi compañero, porque nosotros íbamos, hacíamos nuestra clase y todo, y así con estas palabras, y hay testigos, y de hecho Mayo, si lo está viendo, lo recuerda, que nos dijo, o sea, no sabía cómo presentar la pregunta, y al final nos dijo, pero imagínense esto con buen rollo, ¿por qué son tan mamones? Y en eso pues yo me ataco de la risa, y mi compa se quedó así como de, o sea, no en plan agresivo, pero en plan de, sí. Y ella como que estaba así de, no, es que no sé cómo presentar la pregunta, o sea, ¿cómo son así? Y yo le digo, ajá, entiendo, o sea, tenemos esa vibra de suficiencia, así, o sea, de andar por así por la vida. Yo le digo, pues es que es algo que te dan las artes marciales. Cuando estás practicando profundamente, tú sin querer te vuelves un poquito... Se ve arrogante, pero tú ni siquiera lo ves desde el punto de vista de que eres arrogante. O sea, tú no te sientes mejor que la gente, sino que sencillamente tu postura es más recta, siempre tienes el chi arriba, siempre estás como con esa actitud de, pues cualquier dificultad que venga, pues la va a pelar, o sea, sí. Así Entonces, no es que tú te vuelvas mamón, sino que agarras ese porte y lo vas a ver porque así distingues muy bien a la gente que practica artes marciales de manera obsesiva casi, a la gente que no tanto, porque ellas se mantienen un poquito más así, en plan de que de hecho le preguntan, ¿eres artista marcial? Y no tanto, acabo de empezar hace 2 años, ajá, y es en plan de así, a alguien que le ves de cañón y que ya tiene mucha confianza en su cuerpo y que ya tiene más o menos templada su mente y así, y agarra como que siempre ese porte de así. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo dices? Mientras dibujas un óleo en la pared de la boca. Y días después hicimos una clase sobre eso. A mí me tocó hablar sobre el mundo de las artes marciales con los demás. Y hay un término que estoy seguro que no lo acuñé yo, pero yo lo expresé porque no se me ocurrió otra mejor manera de expresarlo, que es el elegido. O sea, tú como instructor te llega gente y fuera de broma, o sea, yo creo que haciendo un cálculo muy, muy grande, yo creo que de cada 15 personas te va a llegar un elegido. ¿A qué me refiero con esto? Es esta persona que todo lo entiende la primera, todo así, y se empieza a otorgar a sí mismo, fuera de broma, casi divinidad. O sea, es el plan de esto le sale así, o a veces aunque ni le salga, o sea, tú empiezas a verlo y dice, sí, lo entiendo, y lo empieza a ver con sus ojos, lo siento dentro de mí, I feel that, do you feel that? Y empieza a mal viajarse en las artes marciales. No, güey, ayer soñé con que un maestro me enseñaba tal cosa, y empieza a practicarla y a hacerla, y es el plan de... Ajá, o sea, empieza a hacer formas que soñó porque los dioses de las artes marciales le están hablando directamente a él. O sea, tú no eres más que un escalón en su creciente espiral de fuerza y poder infinito, y es en... Pero tú lo estás practicar y es de... No, o sea, es que no estás practicando, pero tiene ese rollo en su cabeza de que es el elegido de las artes marciales. No lo dice, pero busca que la gente lo diga. Sí. En plan de, es que, wow, no puedo creer que me haya salido esto. ¿Te parece interesante? Y tú de... No te salió.
Entonces, ese tipo de gente a la que le llamo el elegido es un grupito muy chiquito, pero muy molesto. Porque son gente que tú quieres enseñarle y ellos no quieren aprender. Entonces quieres que vayan a aprender a otro lado para que no te esté molestando a ti, para no se quieren ir. Y es gente, es eso, que de hecho gastas tiempo y chi en estarlos cuidando de que no anden mal aconsejando a la otra gente. Eso, porque luego tú estás haciendo tus juegos y no, estás así, y el de no, es que siéntelo, es más natural así, y así. Y pues es más natural porque lo tienes fuerza, puñeta, o sea. Claro que esto es menos cómodo que esto, porque esto requiere un esfuerzo y una necesidad, o sea, requiere plasticidad, que necesitas ejercitar. Entonces sí, obviamente esto es más incómodo que hacer esto, porque así lo exige el estilo para que te generes una técnica. Es esa gente que se empieza a generar un estilo. Igual, esto es del mundo de las artes marciales, pero se aplica en todo, porque cuando yo estudiaba arte, también la licenciatura en diseño gráfico y ya lo demás en arte, está atascado así de... O sea, las artes marciales es eso, 1 de cada 15. Bueno, en el mundo de los artes plásticas y artes visuales, 1 de cada 5 tiene ese rollo. Y es en plan de... Es gente que no quiere aprender y que está huevado en que su técnica es la correcta porque es lo que siente. Y que... O sea, es gente que... Así, y es arte porque es lo que siento y ya es de o sea, pero no se basa en nada, no genera nada, no está creando algo de verdad, no lleva técnica, no lleva un montón de cosas, pero se está creando su estilo. Y es que esa es la cosa, tú no puedes crearte un estilo a partir de la nada. Un estilo se genera en base a una evolución. Entonces la cosa es que tú, para evolucionar, debes de tener una base. Entonces tú no puedes crearte un estilo si llevas 2 años en artes marciales. Tú no puedes crearte un estilo si llevas 2 años en pintura, en arquitectura, en música, en lo que sea. O sea, siempre está este chavo virtuoso que no toma clases, que nada, y se siente súper piolas porque todo lo aprendió de forma ¿cómo se dice cuando empírico? Empírico, ajá. Pero pero es que realmente no lo aprendió, o sea, aprendió trucos. El hecho de que tú te aprendas una canción en piano no hace que sepas tocar piano. Sí. Exactamente. Entonces, tú no puedes generar un estilo si no sabes tocar una escala. Tú no puedes generar estilos marciales si no te sabes formas de verdad y las entiendes y las has llevado a la práctica y ves la motivación de lo que lleva cada movimiento. Tú no puedes crearte un estilo visual si no tienes una técnica de pintura. O sea, por ejemplo, tú ves Picassos, tú ves cosas de Dalí, tú ves cosas de Diego Rivera y dices, ay, pues es que no está tan chido. Ya. Pero es que esos fueron sus artes finales. O sea, ese fue su rollo experimental y por eso fueron famosos. Pero ves sus estudios, sus trabajos ¿cómo decirlo? No experimentales, y eran una piola dibujando, eran una piola pintando. O sea, es en plan de su habilidad de dibujar y de crear y de ilustrar era muy alta. Los garabatos que tú estás viendo de Picasso son parte de su estilo cubista. O sea, eso fue una evolución de que él buscaba simplificar las formas, pero era eso, simplificar las formas. Su capacidad de hacer formas, tú buscas dibujos de Picasso que él haya hecho así, y este cuate era muy impresionante. O sea, él de hecho tenía la capacidad, es un ejercicio que te ponen también basado en sus dibujos, que era que él dibujaba al revés. O sea, él veía así a Artu y él lo dibujaba pero de cabeza. Entonces, que tu cerebro haga eso es una cosa, una locura. O sencillamente, y es así como de wow. Entonces él podía darse la libertad de generar sus Picassos cubistas y de estilos diferentes, un poquito más raros, que la gente todavía dice, no me gusta. Bueno, es que no tiene que gustarte, pero ves esto de la creación de la forma. Hay otros artistas que no dibujan, no hacen así, y ponen unos rayones y dicen, es que esto es lo que siento. ¿Qué cosa tan fácil? O sea, es el equivalente a la gente que canta y no canta. O sea, que tú digas, yo sé cantar porque esta canción me sale chida. Pues es que a lo mejor justo tu registro vocal encajó en que esa canción está chida para ti. O sea, justo toda esa canción está creado para que tú la puedas cantar.
pero eso no te hace cantar porque te sales de esa canción y ya valiste queso. O sea, no sabes mantener un tono, no sabes mantener una respiración, no eres afinado, no tienes una voz bonita, sencillamente, no sabes llevar el ritmo, no sabes dicción, no tienes dicción, ajá. Entonces, así es en todo. Y los elegidos tienen la cosa de que, pues, no ven nada de eso. Tienen algo parecido al de Dunning-Kruger, que es eso, o sea, ven lo que están logrando y dicen, soy bien chido. Y ellos mismos empiezan a como, güey, soy un elegido. O sea, veo que los demás no progresan a la velocidad a la que progreso yo. Pero, o sea, no estás haciendo nada. Sí, hay otros elegidos que sí son de verdad, que curiosamente ellos se salen porque, o sea, sí, es gente rotísima, que tú le enseñas algo y ya lo sacó. Y ahora esto y ya lo sacó. Sí, y él en su casa practica y al día siguiente te llega con cosas que son de wow. Entonces él en un año ya sacó todo lo que puede sacar bien y ya no se meten en niveles más profundos porque ya se aburrieron. Y se meten en un arte que los desafía más. Ahora, estos son los elegidos de verdad. Tú, amor, mientras que te estás haciendo estilo y llevas 2 días practicando, no eres el elegido. A mí me tocó una vez un chavo que llegó a mi clase y yo estaba dando clase de niños. Y el chavo llegó. Esto es un niño. Llegó como. Clase para niños. Clase para niños. El chavo llegó como 20 minutos temprano. Y me acuerdo que no me veía los ojos porque me decía que era grosero verme a los ojos. Y me decía, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Vengo a su clase. Y yo le decía, sí. Y se ofendaba piñas y todo. Casi. Y yo buscándole la mirada, ¿no? Me gusta más la sandía, pero. Y entonces este chavo. Llegó 20 minutos temprano y le digo, oye, es que sigo dando clase de niños. Le digo, permíteme tantito. Me dijo, sí, yo espero. Mientras puedo empezar con algún ejercicio. Y le digo, sí, calienta. Y entonces de repente se quita la playera y empieza. Y todos mis chavos pues botados de la risa. Y corro y le digo, ponte la playera. Es que estoy calentando, maestro. Me digo, no, eso no es calentar. Casi, no es ese tipo de calentamiento, morro. Sí. Ay, no, fue todo algo súper gracioso. Bueno, e incómodo. Él no regresó a la clase porque a propósito fue una clase muy pesada y ya no regresó. Pero justamente, pues buscas esas personas como alejarlas un poquito porque, pues, es cansado lidiar con ellas. Direccionarlas, ¿no? O sea, es en plan de, es que es eso. Toma en cuenta que tú, como, o sea, si esa es tu clase privada. A mí esas personas inclusive es como hasta un reto y es un plan de chido. Sí. Pero si tienes otras personas, debes de enfocarte porque es eso, debes de estar cuidándolo porque va a empezar a hablar o así. Porque es que es esa gente, yo sinceramente prefiero la gente que va a ligar a las clases a la gente que va a dar clase en mi clase. Porque, o cuando menos bien, porque también es la gente que va a dar clase en mi clase mal. ¿No? Y es eso, en plan de, no, es que esto es más así, porque yo leí, qué tal, así, ¿de dónde lo leíste? Ok, ¿cuáles son tus fuentes? ¿Dónde está tu educación para comprobarme? O sea, vamos a discutir sobre artes marciales, chido. ¿Cuáles son tus fuentes? No, es que yo creo, es que eso no es una fuente. Claro, sí, no es una fuente. Sí. Sí, eso está cañón. Una vez en una clase que estaba dando Lalo, pues es que Lalo tiene más de 10 años de experiencia como artista marcial, y pues yo también. Y tengo 32, empecé a los 4, pues, son más de 10. Tiene muchos años. Tiene, o sea, tu argumento está bien, tengo más de 10. Pero ya lo tiene más de 2 días con las clases. No. Me refiero a que es todo un profesional. 28, llevo 28. Sí, 28 es más de 10. Pero no le voy a dar un certificado. El punto es bueno, el punto es de que tenemos toda la vida. Toda la vida tenemos haciendo artes marciales. El tema es de que yo iba a una clase de Lalo. O sea, yo no me iba a poner en el plan de, ¿sabes? Yo también desde los 5 años vengo haciendo artes marciales. No. Yo me puse en sus manos de sí. O sea, tú dime lo que hay que hacer y yo entreno. Yo así de, pesas. Esto me incomoda, ¿no? Y entonces llegué y había otra persona. Y había otra persona que ignoro cuánto tiempo tenía entrenando con Lalo. Y me acuerdo que Lalo nos puso ejercicios de sanda, de defensa personal, y yo tenía mi guardia. Y el chavo, mira, pon tu guardia. O sea, yo tenía mi guardia y el chavo lo hacía.
Y me decía, es que así, cuando... Pero no daba clase. O sea, él estaba ahí también como alumno. Es que cuando vayas a pegar, así tú ya tienes tu mejor rango. Y yo así de, Lalo, sálvame. Lalo solo se reía, mucho, ¿no? Yo quería ser salvado. Sí, y entonces él era un elegido. Entonces yo estaba harto de ese elegido. Pero entonces no está mamón, o sea, yo estaba dando mi clase y él, porque es esa gente que no puedes alejar. Y es en plan de, él está huevado, ahí ya anda, está bien. Entonces yo daba mi clase y él en su pedo totalmente, o sea, se iba de acá, y ahora vamos a hacer esto, ahora aquí, y este morro en plan de, o sea, pero, y es eso, o sea, yo les juro que las primeras 15 clases, neta, le metí corazón a vaya, haz esto y así, le daba golpizas, o sea, en plan de, pues es que es eso, él iba con ese, bueno, sí, eso no agresivo, no, pero él iba con esa actitud de, es que yo ya sé pelear, entonces dije, muy bien, o sea, este cuate no entiende con la voz, me voy a comunicar con él de esta manera, entonces, si él dice que sabe pelear y yo le demuestro que peleó mejor que él, pues va a tener así. Entonces lo que él empezó a hacer fue que ya no peleaba contigo. Entonces él empezaba a darle clase a los demás sobre cómo era pelear. Y yo digo, güey, o sea, todos vieron la putiza que te dio, y tú la sentiste. Entonces era como de... ¿Qué vienes a esta clase? Una vez Lalo le dio una golpiza, no real, una golpiza una golpiza táctica, una de práctica. Y entonces literalmente terminó en el suelo. Lalo le dio la mano, lo levantó, el otro se sacudió, fue conmigo y me dijo, casi lo tiro, ¿sí viste? O sea, pero era en plan de, o sea, yo le daba los golpes, o sea, bloqueo, o sea, él tiraba de, no a matar, pero sí con fuerza. Y entonces yo le daba los golpes de pum, 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 o sea, a marcar. O sea, era como de, venía con todo y lo frenaba y era pum, 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 o sea, para que sintiera que, o sea, hace un bloqueo. Ajá. Entonces, donde él bloqueaba, yo se lo marcaba aquí para que lo sintiera en plan de, o sea, entró el golpe, sí. Pero no era un golpe de verdad, o sea, a veces era de piu, 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 con mis deditos. Y lo tiro y en el suelo, pum, pum, y así, y era de, o sea, pero su razonamiento era, los golpes no me duelen. Pues es que no te estoy pegando, puñetado, o sea... Te los estoy marcando para que sientas que están entrando, pero era para que los vieras. Entonces él se enorgullecía de, pues es que yo le estoy pegando bien macizo y él me pega, o sea, me pega y ni lo siento. Sí, de hecho. Y entonces ya dejé de batallar y pues, Simón. Yo una vez peleé con él y me acuerdo que agarró y pues nos ponemos en guardia. Es una guardia de defensa personal, una guardia clásica. Y entonces él se pone en guardia y me hizo. ¿Cómo? Sí, es real. Y yo me quedé así de, ¿verdad? Y entonces le dijo a Lalo, ¿puedo pelear en serio? Sí. O sea, en plan, me quito mi chaleco de 20 kilos. Pesas 20 kilos arriba de tu propio peso. Bueno, ese día yo me enojé. Lalo paró la pelea. Pero bueno, ya. Pero bueno, ese tipo de elegidos es molesto. Pero pasa, a veces se puede trabajar con él, o como este chavo que era en plan de, voy a seguir yendo, y yo era de, o sea, lo que lo hacía mandaba a la esquina y en plan de, sí, haz tus cosas, no hay ningún problema. Y además cuando había sparring siempre lo ponía o contra mí, o contra Artu, o contra alguien que ya supiera, porque lo que tú no puedes dejar es que esa gente tóxica, en plan de que corrompe la enseñanza, corrompa a los nuevos. Entonces si lo vas a poner, ponlo con alguien que ya sepa cómo se... Que sepa lidiar. Pues qué cosas, me duele el estómago. Pues bueno, chicos, ¿cierra tu mano? Sí. Me despido. Cuídense mucho. No se tire agua encima de la No, por favor. Esto le pone, aparentemente. Eso lo prende. Muy bien. Pues este fue Draka Ragnarok, edición Los Coloquios de Mimir. Espero se hayan divertido, espero hayan aprendido, espero esto los haya llevado a alguna reflexión. Si lo ven en retransmisión en YouTube, pues igual comenten, denos sus ideas, retroalimentenos y pues ya es todo. Pues espero se hayan divertido. Recuerden que esto es Draka Ragnarok y ustedes también. Nos vemos.